Tártaro. La palabra misma suena como una sentencia, como el presagio de un fin inevitable. No es un simple foso en la tierra, ni una mazmorra banal para malhechores. El Tártaro es la cuna del caos primigenio, el vacío original engendrado antes de la creación del mundo, el lugar donde los propios dioses arrojaron a aquellos a quienes más temían. Imaginen un abismo tan profundo que la luz nunca alcanzó su fondo. No la oscuridad, sino su ausencia, que todo lo consume. Muros de piedra, pulsando con el dolor y la furia de quienes fueron encerrados en ellos, no exudaban frío, sino una desesperación concentrada. Aquí no había tiempo ni olvido, solo el eco eterno del sufrimiento. En este pozo sin fondo, languidecían quienes se atrevieron a desafiar a los propios olímpicos en la gran guerra. Los más poderosos de los titanes, como el titán Cronos, derrocado por su hijo Zeus, y sus hermanos Atlas, condenado a sostener eternamente la bóveda celeste, y Jápeto, cuyos actos atrajeron sobre él la ira de los dioses. Pero también había otros, los gigantes de 100 brazos, los hecatónquiros, cuyo poder podía aplastar montañas con un solo movimiento de sus 100 manos, los monstruosos hijos de 100 cabezas de Tifón y Equidna, como Orto, Cerbero y Quimera, encarnaciones del terror primigenio. El propio Tártaro era su carcelero, su profundidad sus cadenas, y la oscuridad original su eterna compañera. Sin embargo, incluso entre los titanes hubo quienes no compartieron el destino de sus hermanos. Algunos tuvieron la suerte de evitar sino gracias a su neutralidad, o incluso por ayudar a los olímpicos en la guerra contra los titanes. Por ejemplo, Océano, que se mantuvo al margen del conflicto, y su hermana Tetis. Prometeo y Atlas, aunque eran titanes, demostraron su fuerza y lealtad a los olímpicos, y aunque a Atlas le esperaba un castigo, a Prometeo, que otorgó el fuego a los hombres, le estaba destinado otro futuro. Esta selectividad en el castigo generó entre los titanes no solo ira, sino también intrigas, pues quienes evitaron el encierro llevaban las cicatrices de la guerra y sabían que cualquier debilitamiento del poder olímpico podría conducir a un nuevo amanecer del Tártaro. Fueron precisamente estas grietas en el orden divino las que se convirtieron en las vulnerabilidades que llevaron a la liberación de los horrores primigenios. Antes de que existieran los dioses y los mortales, antes de que el tiempo comenzara su curso habitual, existía el abismo. Se llamaba Tártaro. No era simplemente un lugar, ni una mazmorra en las profundidades del inframundo, sino una encarnación viviente y pensante del horror primigenio. Una nada hambrienta a la que los victoriosos olímpicos arrojaron a sus peores enemigos. Los titanes, cuyos cuerpos estaban hechos del poder bruto de los elementos, los gigantes, nacidos de la furia de la propia tierra, y otros monstruos aún más antiguos y sin nombre, fueron sellados allí por la eternidad. Su ira y desesperación alimentaron al Tártaro durante milenios, convirtiéndolo en una agonía concentrada. Pero nada dura para siempre, ni siquiera los sellos divinos. Ya fuera por una traición en los resplandecientes salones del Olimpo, o por el lento desvanecimiento de los propios dioses, las antiguas ataduras se debilitaron. Un día, un estruendo profundo resonó en todo el universo, como si la tensa cuerda de la realidad se hubiera roto. El tejido de la existencia se agrietó, y de esa herida abierta del mismísimo corazón de la oscuridad escaparon aquellos que habían sido olvidados hacía mucho tiempo. No fue una simple liberación, fue una erupción. Pesadillas encarnadas, forjadas en la eternidad y la angustia, se derramaron en el mundo de los mortales. El cielo se enturbió, el sol se atenuó y la propia tierra tembló como si tuviera fiebre.
una magia antigua y salvaje, que no conocía leyes ni orden, inundó el aire, distorsionando la realidad, despertando miedos largamente dormidos y convirtiendo el mundo familiar en un campo de batalla para fuerzas incomprensibles para la mente humana. En una de las innumerables cuevas que se habían convertido en refugio para los desesperados, Chloe sentía como los latidos de su corazón se fusionaban con el ritmo resonante de la propia tierra. Este pulso bajo y vibrante era un recordatorio de que la vida sigue latiendo incluso en las gargantas más profundas de la aflicción. Sentía sobre sí todo el peso de las expectativas que habían aplastado su espíritu como una bóveda derrumbada. «Chloe», dijo Marco, con la voz temblorosa por las emociones contenidas, «no podemos permitir que esto nos consuma. No se puede vivir eternamente en el pasado». Sus ojos se clavaron en los de ella, suplicantes y al mismo tiempo inflexibles, como un faro en una tormenta furiosa. Pero la profundidad de su propia tormenta amenazaba con arrastrarla al fondo. «¿Y si no puedo dejarlo ir?». Su susurro fue apenas audible. «¿Y si estoy destinada a llevar este dolor, como Prometeo?». Él se acercó un paso más, tan cerca que ella pudo sentir el calor que emanaba de él, un marcado contraste con el frío glacial de la cueva. «No tenemos por qué someternos al destino. Podemos luchar, podemos tomar el fuego que él nos dio y convertirlo en algo hermoso». Con estas palabras, una pequeña llama de esperanza se encendió en lo profundo de su ser. Frágil, temblando en el viento frío de la desesperación. Los recuerdos llegaron en oleadas, risas, la calidez de sueños compartidos, el brillo de las posibilidades que una vez habían dibujado en su imaginación. Recordó las noches pasadas planeando el futuro, sueños tejidos en los más intrincados tapices. Pero de inmediato aparecieron los fantasmas, el dolor del alma, el miedo, la punzante amargura de la pérdida que se aferraba a sus entrañas como garras. «¿Y si fracasamos?». La palabra se le escapó de los labios, pesada y llena de terror. «¿Y si no somos lo suficientemente fuertes?». Él le tocó la mejilla. Sus dedos eran suaves y a la vez firmes, como si intentara ahuyentar las sombras que se cernían sobre ellos. «Juntos somos lo suficientemente fuertes». En ese instante, casi le pareció ver ante ellos al mismo Prometeo, el titán del dolor y la esperanza, símbolo de la rebelión contra la oscuridad. No estaban solos. Eran parte de un legado que se extendía más allá de las estrellas, un recordatorio de que incluso en el sufrimiento existe la posibilidad de transformación. «Juntos», susurró ella, y la palabra se convirtió en una promesa grabada en el aire que los rodeaba. Las sombras comenzaron a retroceder. Las paredes de la cueva ya no oprimían, sino que respiraban, llenas de potencial. Pero justo cuando la penumbra parecía retirarse, un estruendo lejano resonó por la cueva, recordando que la batalla estaba lejos de terminar. La tierra tembló bajo sus pies y un viento siniestro aulló en las grietas, una advertencia de que el destino aún no había terminado de escribir su historia. Sus miradas se encontraron mezclando terror y euforia. El fuego de Prometeo se había encendido en ellos, parpadeando con desafío ante un futuro incierto. Y mientras el eco de sus miedos chocaba con la fuerza de su determinación, se encontraron al borde de un precipicio, listos para enfrentar la oscuridad, listos para luchar por lo que quedaba de sus corazones rotos. Si para Chloe era un peso en el espíritu, para Evelyn se había vuelto tangible. Llevaba sobre sí la carga de un mundo entero, y este peso era semejante al que sostenía sobre sus hombros el titán Atlas. Cada grito de desesperación que llegaba de las tierras devastadas resonaba como un dolor en su propio corazón,
Estaba de pie en medio del caos, y el cielo parecía a punto de desplomarse sobre ella. «¡Evelyn!». El grito de Liam estaba lleno de una súplica desesperada. La miraba, y en sus ojos chapoteaba el miedo. Él siempre había sido demasiado confiado, demasiado lleno de esperanzas, y ella no podía contarle toda la verdad que sabía, que sentía. No lo entendería. Nadie podría. Recordaba las historias que se susurraban en rincones apartados, leyendas sobre titanes y dioses, sobre cargas y consecuencias. Atlas, decían, estaba condenado a sostener eternamente la bóveda celeste. Un castigo eterno, una lucha sin fin, pero no sabían cómo era en realidad. Este era su momento de Atlas, y el cielo amenazaba con derrumbarse. El viento cambió, y un amargo olor a ceniza llenó sus pulmones. Cerró los ojos, pero las imágenes no desaparecieron. Los recuerdos se aferraban a ella como garras. Recordaba el día en que él le pidió que fuera la líder. El sol brillaba entonces, y la promesa de un futuro brillante pendía en el aire, como un fruto maduro casi al alcance de la mano. «Eres nuestra única esperanza, Evelyn», dijo él entonces con sus cálidas manos sobre los hombros de ella. Esperanza. Qué cosa tan frágil. Pero la esperanza no protege de la verdad. La verdad es un cuchillo, afilado e implacable. Había asumido esa carga voluntariamente, no, por estupidez, creyendo que tal vez podría cambiar su destino. Pero ahora estaban al borde del abismo, y sentía como el mundo se desmoronaba, como los tentáculos de la desesperación se acercaban cada vez más. El grito de Liam la devolvió a la realidad. Lo vio ahora. La luz parpadeante de las antorchas iluminaba a la multitud reunida. Rostros desfigurados por el miedo y la incertidumbre. La gente que había prometido proteger. La realidad de sus promesas se abalanzó sobre ella como olas frías e implacables. «No podemos permitir que te lleven». Su voz se quebró, con desesperación en cada sílaba, y ella se sentía desgarrada, su corazón atrapado en una tenaza. Quería extender la mano, tranquilizarlo, pero la verdad estaba escrita en las líneas de sus palmas. Quizás no podría salvar a nadie. De repente, de la oscuridad surgió una figura envuelta en sombras, un presagio de lo que estaba por suceder. A Evelyn se le cortó la respiración. Reconoció la silueta de Mara, la que una vez estuvo a su lado y ahora se había convertido en un fantasma de traición. Su risa aún resonaba en los oídos de Evelyn, una melodía pegadiza y obsesiva, un recordatorio de la lealtad rota. «¿Crees que puedes cargar con esto sola?», dijo Mara con sorna, su voz sedosa y peligrosa. «No eres Atlas, Evelyn. Solo eres una niña perdida bajo el peso de sus sueños». La ira estalló dentro de Evelyn como un incendio forestal, devorando el sentido común. «¿Qué sabes tú de la responsabilidad?». Espetó sus palabras más afiladas que cualquier espada. Pero por dentro temblaba. Recordaba los fragmentos de su amistad, cómo la confianza se hizo añicos cuando la noche se oscureció. Liam dio un paso adelante, interponiéndose como una barrera entre Mara y ella. «Déjala en paz». Su voz temblaba, llena de una mezcla de coraje y terror. Evelyn veía cómo luchaba por contener su propio pánico, cómo enderezaba los hombros como si intentara levantar el peso de sus miedos compartidos. Pero ella era una fortaleza que se desmoronaba desde dentro. «No puedes protegerme, Liam», susurró, y la vulnerabilidad se filtró por las grietas de su armadura. «Ya estoy perdida». El cielo sobre sus cabezas retumbó, presagiando la tormenta que se avecinaba. Un relámpago iluminó los rostros de la multitud, reflejando su desesperación e impotencia. Los miró a los ojos y vio un espejo, imperfecto, asustado, dubitativo. Creían en ella, en ellos,
y ahora era ella quien sostenía el cielo sobre sus hombros, y parecía demasiado pesado, demasiado inmenso. La risa de Mara resonó de nuevo, cruel y burlona. Nunca serás lo suficientemente fuerte, Evelyn. Esa carga te aplastará. Cada palabra golpeaba como un martillo, y la conciencia de ello calaba más hondo, minando su determinación. Pero en ese momento sintió el temblor de algo diferente. Brotó en su pecho una determinación feroz, de esas que surgen cuando sientes que el mundo se cierra a tu alrededor. «No me quebraré», declaró, y su voz se elevó sobre el caos, cortando la desesperación como un cuchillo en la niebla. «No me convertiré en lo que dices que soy». Y entonces algo cambió en el aire, que crepitaba con energía, como si el propio universo contuviera la respiración. Vio el rostro de Liam, primero incrédulo, y luego transformado en algo parecido al orgullo, pero también al miedo. El tiempo se estiró, convirtiéndose en un hilo frágil que apenas los mantenía unidos. «Vamos», la instó él, tomándola de la mano. Su calor se filtró en su piel, anclándola. «Podemos enfrentar esto juntos. Encontraremos una manera». Su fe la envolvió como un salvavidas, una chispa en la oscuridad asfixiante. Pero las sombras se espesaban y la tormenta se acercaba. Mara estaba allí, un oscuro reflejo de todo lo que Evelyn temía convertirse. «¿Crees que puedes evitarlo? No puedes huir de tu destino». Su voz se convirtió en un susurro, avivando las llamas de la duda. Evelyn recordó cada vez que se sintió pequeña, cada instante en que el mundo parecía demasiado grande, demasiado inflexible. Pero en aquel destello de luz, con Liam a su lado, sintió cómo se rompían las cadenas de la duda. Hay una opción. Siempre hay una opción. «Vamos», exhaló, y la determinación le abrió camino. La noche era oscura, pero casi podía ver las estrellas, diminutas chispas de esperanza esparcidas por el cosmos. Juntos dieron un paso adelante. La carga seguía siendo pesada, pero de alguna manera se sentía un poco más ligera. El enfrentamiento se cernía delante, las sombras se arremolinaban, pero se negaba a mirar atrás. Este era su momento. Esta era su batalla. El dolor del mundo se volvió físico. La tierra bajo los pies temblaba, y no era solo el estruendo de una batalla lejana. Era un gemido, un rugido bajo, como si una bestia salvaje despertara de un largo sueño, como si la propia tierra estuviera viva, sofocada y enfurecida, lista para desatar su furia. Estaba de pie al borde de un barranco, el aire denso con un olor acre, una mezcla de tierra quemada y algo más dulce, casi luctuoso. Mi corazón latía en mi pecho como un baterista enloquecido suplicando escapar, y el susurro fantasmal del viento temblaba en los árboles. No era un día cualquiera, era el día del juicio final. Me volví hacia Mia, su rostro pálido como la luna en un cielo sin estrellas. Siempre había sido un pilar, un ancla en nuestro turbulento mar de caos. Pero hoy sus manos temblaban, sus dedos se contraían como si quisieran aferrarse a algo sólido, algo que pudiera atarla a la realidad. «Esto no es solo un deslizamiento de tierra», exhaló, su voz apenas audible, quebrada y áspera. «Es algo peor». Me miró, con los ojos muy abiertos y llenos de un terror que parecía ver sombras arrastrándose detrás de mí. Fantasmas de nuestros errores pasados, decisiones que habíamos considerado insignificantes, ondas en el agua que se habían convertido en maremotos. Y luego estaba Jack, de pie a la entrada del bosque, su silueta recortada bruscamente contra el cielo crepuscular. Era un carbón encendido en medio de la tormenta, sumido en sus pensamientos, acunando su culpa como a un niño. Siempre había sido el salvaje, el soñador,
persiguiendo estrellas mientras Mia y yo nos aferrábamos a la tierra. Pero los sueños pueden convertirse en pesadillas, y ahora su imprudencia amenazaba con devorarnos a todos. La hemos perturbado, murmuró con la mirada fija en la boca abierta del barranco, donde la tierra se había partido, en la herida que le habíamos infligido a la tierra con nuestra irreflexiva frivolidad. Gea no es solo un mito, ¿sabes? Es real, y está furiosa. Recordé las historias, los cuentos severos narrados a la cálida luz de las hogueras, sobre cómo los antepasados veneraban la tierra, cómo escuchaban los latidos de su corazón. Recuerdo la voz de mi abuela, llena de sabiduría, diciéndome que caminara con cuidado, que diera gracias a la tierra. Pero habíamos tomado demasiado, y ahora parecía que la propia tierra gritaba, y ese lamento resonaba en los árboles. Con cada centímetro de suelo agrietado, sentía su dolor, su pena, su ira. Mia se acercó. Su respiración se volvió corta y entrecortada. El creciente terror se aferraba a su garganta como garras. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz temblando como una hoja en la tormenta. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de nuestras elecciones. Éramos niños jugando en un mundo demasiado grande para nosotros, y ahora las consecuencias habían vuelto para atormentarnos. «Tenemos que arreglarlo», dije, aunque las palabras sonaban vacías, un débil susurro contra el rugido de la tierra. Arreglarlo parecía imposible, como tratar de atrapar humo con las manos desnudas. Sentí que las sombras se acercaban, envolviéndonos como dedos, asfixiantes y cercanas. «¿Pero cómo?». Escuché la desesperación en mi propia voz. Sentí la desesperanza arañando por dentro. ¿Cómo curamos una herida tan profunda? Jack dio un paso adelante, su frente surcada por arrugas profundas, como cicatrices. «Encontraremos una manera de enmendarlo. Necesitamos escucharla». La tensión en su voz era sobrecogedora, encendiendo una chispa de algo profundo dentro de mí, encendiendo una llama de determinación. Necesitamos pedirle perdón a Gea. Un escalofrío recorrió el aire, rozando mi piel. Las disculpas son fáciles de decir, pero ¿cómo se disculpa uno ante una entidad tan vasta como la Tierra? Mia apretó mi mano con fuerza, anclándome, recordándome que no estábamos solos. «Recuerdo las historias», dijo de repente. Sus ojos se iluminaron como un carbón olvidado que se reaviva. Rituales, canciones. Se aferraba a hilos de esperanza, tejiéndolos en algo más tangible. Nos movimos como sombras a través de los árboles, con el corazón desbocado mientras buscábamos las piedras antiguas que marcaban la tierra sagrada. Cada paso era como una oración, una súplica de redención. El susurro del viento nos envolvía, atravesando las ramas, y escuché su voz, baja pero insistente, una cacofonía de latidos y pulsos, un recordatorio de que la vida continúa. Cuando salimos a un claro, lo sentí, una energía palpable en el aire, crepitando como estática. Las piedras se erigían como centinelas, lisas por el tiempo. Cada una era un recordatorio del vínculo que habíamos roto. «Hemos tomado demasiado», murmuré, y las palabras cayeron pesadamente sobre las piedras, resonando en el silencio. «Hemos olvidado nuestro lugar». Jack se arrodilló, presionando las palmas de las manos contra la tierra, su frente tocando el suelo, como si buscara el perdón de algo más grande que nosotros. «Lo sentimos», dijo, su voz temblando con emoción genuina, y sentí el peso de sus palabras caer sobre nosotros como una espesa niebla. Era una ofrenda, una pequeña chispa de humildad en el vasto espacio de nuestro orgullo. Mia se unió a él, trazando un pequeño círculo en la tierra, dibujando líneas de conexión que pulsaban con energía. «Devolvamos», instó.
su voz un hilo tembloroso que se tejía en el aire, acercándonos. Restauremos lo que podamos. Y en ese momento, mientras el sol se hundía tras el horizonte, arrojando un brillo etéreo sobre el claro, sentí que la tierra respondía. Un temblor recorrió el suelo, un suspiro de alivio. Fue aterrador y hermoso, un recordatorio de los destinos entrelazados de la humanidad y el planeta. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, salvajes e impredecibles, pero ya no daban miedo. Estaban llenas de potencial. El viento aullaba como una bestia herida, instándonos a seguir. El pasado no solo acechaba en las sombras, estaba vivo dentro de nosotros, resonando en nuestras almas. El peso de la historia presionaba nuestros hombros, y en ese instante lo entendí. Esta crisis no era solo sobre la Tierra, era sobre nosotros, sobre las elecciones que hacíamos, las vidas que vivíamos y las consecuencias que se extendían como tentáculos hacia lo desconocido. El cielo estaba desgarrado, una herida abierta de truenos y relámpagos que rugía con una furia de la que solo los dioses son capaces. Estaba en el centro de la tormenta, empapado hasta los huesos, con el corazón martilleando en mi pecho como un tambor de guerra. El aire crepitaba de tensión. Cada respiración era un recordatorio del caos inminente. Parecía que el propio mundo contenía la respiración, esperando el momento en que el frágil velo entre dioses y mortales se rasgara, derramando por igual destino y furia. No estaba solo. A mi lado, Kalia empuñaba su daga, sus nudillos blancos de miedo y determinación. Las sombras del mundo danzaban a su alrededor, parpadeando como brasas moribundas, pero su mirada ardía ferozmente. Recordaba su risa, cómo resonaba en las paredes de piedra, iluminando hasta los rincones más oscuros de nuestra existencia. Pero ahora esa risa parecía un recuerdo obsesivo, un fantasma de lo que podría haber sido si hubiéramos sobrevivido a esa noche. «Vendrán a por nosotros», susurró, su voz apenas elevándose sobre la ira de la tormenta. Sus ojos se lanzaron hacia el horizonte, donde se perfilaban figuras oscuras, envueltas en sombras más densas que la propia noche. Y luego estaba Eryx, el guerrero indeciso. Su corazón era un campo de batalla de dudas y desesperación. El peso de su armadura parecía más pesado que las montañas que una vez escaló. Cada chasquido de metal era un recordatorio de las batallas que había perdido, de amigos convertidos en susurros, recuerdos sin carne. ¿Podemos confiar en ellos?, murmuró mirando la tormenta que se avecinaba, a los dioses antiguos que una vez dieron la espalda a mortales como nosotros. Nos abandonaron antes. ¿Por qué habrían de venir ahora? La desesperación se aferraba a mi garganta como garras. Lo miré, al hombre que había sostenido mi mano en tiempos oscuros, que llevaba sus cicatrices con una honestidad tan cruda que me provocaba a la vez asombro y dolor. Porque si no vienen, estamos todos condenados, dije, y la verdad atravesó la tensión como una cuchilla. Este es el momento que hemos estado esperando. Son nuestra única esperanza. Mientras las sombras se acercaban, casi podía oír los susurros de las antiguas leyendas arremolinándose a nuestro alrededor. Historias de traición y sacrificio, resonando en los salones de la historia. Sentía la atracción del destino, y los invisibles que nos ataban a aquellos que nos precedieron. Los dioses se acercaban, pero no todos traían buenas intenciones. El viento aullaba, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Recordé la voz de mi madre, más suave que una canción de cuna. Cuando los dioses vienen, traen opciones, pero la opción es a menudo una maldición. Siempre había pensado que sus palabras eran solo una exageración,
una forma de una madre de proteger a su hijo de la dureza de la realidad. Pero mientras estaba allí en ese momento, con el corazón latiendo un tamborileo de terror, sentí el peso de su sabiduría presionándome. Aparecieron de la oscuridad, figuras encapuchadas, siluetas contra el fondo ardiente de la tormenta. Los dioses, antaño deidades lejanas, ahora terriblemente cercanos, descendían como la lluvia, cada paso deliberado, cada aliento un testimonio de su poder. Sus rostros eran máscaras de belleza y terror, antiguos y eternos, reflejando el tejido mismo de nuestra existencia. ¿Lucharéis? Sus voces tronaron, resonando en los adoquines y penetrando hasta la médula de los huesos. Cada sílaba estaba impregnada de un presentimiento de fatalidad, como si el peso de su pregunta pudiera reducirnos a polvo. Sentí la tierra temblar bajo mis pies, viva, pulsando de miedo. Erix dio un paso adelante, su expresión una mezcla de coraje e incertidumbre, un destello del héroe que podría llegar a ser. «Luchamos por nuestras vidas», declaró su voz alzándose como un faro en la tormenta. «Luchamos por nuestra libertad, nuestras familias, por aquellos que no pueden luchar por sí mismos». La multitud, una masa de almas temblorosas, se agitó detrás de nosotros, envalentonada por sus palabras. No era solo un hombre, era la encarnación de la esperanza, una frágil chispa que encendía los corazones de los cansados. Pero Kalia, siempre realista, negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «La esperanza está vacía, sin fuerza», dijo, su voz una súplica desesperada. «Necesitamos algo más que palabras. Necesitamos aliados, y debemos estar seguros de que podemos confiar en ellos». La tensión era palpable. Una espesa niebla de incertidumbre nos envolvía como cadenas. Sentí que el mundo se encogía. El caos exterior se atenuaba hasta convertirse en un murmullo lejano mientras me concentraba en ese momento, en esa respiración. «Puede que no tengamos elección», murmuré con el corazón dolido por una verdad que apenas empezaba a aceptar. Los dioses estaban aquí, y quisiéramos o no, teníamos que aliarnos con ellos. La tormenta rugía, pero en esa cacofonía caótica escuché algo diferente. Una sinfonía de voces, mezclando los gritos de los mortales y el rugido de los dioses. Era el sonido de la unidad, una melodía inquietante que nos instaba a superar nuestros miedos, a aspirar a algo más grande. Mis manos temblaron cuando las extendí hacia Erix, hacia Kalia. Juntos, enfrentaríamos esto juntos, sin importar la oscuridad que nos esperara. Y entonces lo vi. Un destello en las sombras, un atisbo de luz que danzaba fuera de nuestro alcance. En ese instante comprendí que no solo estábamos reuniendo aliados, estábamos forjando un vínculo que trascendía el tiempo y la divinidad. Los fantasmas de nuestro pasado nos susurraban al oído, empujándonos hacia adelante, recordándonos el peso de cada una de nuestras elecciones. Mientras los dioses se acercaban, con sus intenciones envueltas en misterio, sentí el pulso de lo inevitable recorrer mi ser. No era solo una batalla por nuestras vidas, era un día del juicio, un enfrentamiento de corazones y almas. La tormenta no era solo un telón de fondo, era un presagio de cambio, un testimonio de la resiliencia de aquellos que se atrevieron a hacer frente a la marea. «Que vengan», susurré, y una feroz determinación se encendió en mí. «Que vengan». Y cuando el primer chasquido de metal resonó en la distancia, el mundo se desplazó bajo nuestros pies, empujándonos hacia un destino que aún no podíamos comprender. La reunión había comenzado. La tormenta adquirió una amenaza concreta al pie del monte Artres.
sus picos dentados arañando el cielo como dedos desesperados en busca de una salvación que nunca llegaría. Un relámpago partió el aire, iluminando por un instante el cielo oscurecido y revelando las siluetas de las estatuas de los titanes, sus rostros contorsionados en una agonía eterna. Yo estaba en la base, con el corazón desbocado, el aire electrizado por la expectación, el miedo y algo más oscuro. Recordaba los susurros del pasado resonando a mi alrededor. Relatos de dioses y monstruos, de traición y venganza, historias que en ese momento parecían demasiado reales. Un grito atravesó el aire, agudo y salvaje. Era Cassandra, su voz un aullido inquietante que me provocó un escalofrío en la espalda. Se desplomó en el suelo arañándolo, como si intentara arraigarse contra una fuerza invisible. Corrí hacia ella, el barro succionando mis botas, la tormenta arremolinándose a nuestro alrededor como un ser vivo, hambriento, insaciable. «¡Cassandra!», grité, pero mi voz parecía pequeña contra la tormenta, un simple susurro devorado por el caos. «¿Los ves?», exhaló, sus ojos desorbitados y salvajes, las pupilas dilatadas como agujeros negros. «Vienen a por nosotros». Su respiración era entrecortada, cada inhalación una lucha, como si el propio aire estuviera envenenado. Miré hacia la sombra de la montaña, y el terror se anudó en mi estómago. Los titanes, como fantasmas de una era olvidada, acechaban más allá de la vista, observando, esperando. Y luego estaba Tadeo, temblando al borde de la cordura, aferrando una espada oxidada que parecía forjada en el fuego de la desesperación. «No podrán llevarnos», gritó. Pero su voz temblaba, y estaba claro que intentaba convencerse a sí mismo más que a nadie. Recordaba cómo miraba a Cassandra, su miedo transformándose en una determinación inflexible. Bajo su superficie hervía un amor, un instinto protector feroz que me encogía el corazón. Y sin embargo, veía la duda parpadear en sus ojos, como sombras en la oscuridad. Un intento desesperado de salvar lo que ya estaba perdido. «¡Tadeo!», grité, pero estaba demasiado absorto en sus pensamientos, perdido en el laberinto de su mente. «Concéntrate. Tenemos que llegar a la cresta». Sentía las grietas en mi propio corazón, donde la esperanza se rompía y sangraba. Todos nos estábamos deslizando, una respiración tras otra, hacia el abismo. El viento aullaba a nuestro alrededor, y sentía el sabor amargo del miedo en mi lengua, espeso y sofocante. Extendí la mano agarrando a Cassandra por los hombros, anclándola con mi presencia. «Mírame», exigí con suavidad pero con ferocidad. «Todavía estamos aquí. Podemos luchar». En su mirada vi un destello de la chica que una vez sonreía con tanta facilidad. La chica que bailaba bajo las estrellas con un abandono salvaje, sin miedo a las sombras. Quería arrastrar a esa chica del borde del precipicio, protegerla de la pesadilla que se cernía sobre nosotros. «¿Recuerdas esa noche que reímos hasta el amanecer?», susurró Cassandra, su voz temblando como un hilo frágil. «¿Recuerdas cómo las estrellas parecían asentir al compás? No pensé que llegaríamos a ver un día como este». Sus palabras fueron un salvavidas, y me aferré a ellas, negándome a permitir que este fuera el final de nuestra historia. Sentí el calor de los recuerdos, vívido contra la gélida realidad que enfrentábamos. «¿Quieres morir aquí, en esta tormenta?», rugió Tadeo, su voz teñida de pánico. «Luchamos. No somos sus juguetes». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un eco desesperado de desafío. Pero dentro de él sentía la confusión, la comprensión de que esta batalla no era solo con los titanes, sino con las sombras de nuestros propios miedos y fracasos. ¿Cómo habíamos llegado a este borde?
perseguidos por nuestro pasado, acosados por los fantasmas de nuestros sueños rotos. Un trueno estalló en señal de acuerdo, furioso y rugiente, ahogando nuestra determinación. Sentía el peso de la montaña presionándonos. La historia de la traición estaba grabada en su piedra. Los titanes una vez caminaron por esta tierra, dioses y monstruos entrelazados, y ahora su legado era una maldición, un recordatorio de lo que les espera a quienes se atreven a tener esperanza. Avanzamos, tropezando, hacia la cresta, el sendero resbaladizo por la lluvia y la confusión. Vi cómo se reunían las sombras, una marea oscura que se alzaba detrás de nosotros. Cada paso era como un latido del corazón, resonando en las piedras, un recordatorio de que el tiempo se nos escapaba de las manos. Apreté los dientes, la determinación alzándose como un fénix de las cenizas de la desesperación. Estábamos vivos, teníamos aliento. «Seguid adelante», insté, mi voz un grito de guerra contra los vientos aullantes. Cassandra me agarró la mano, sus dedos fríos y temblorosos. «¿Y si no lo logramos?», preguntó, su voz tan baja que me rompió el corazón. «¿Y si todo termina aquí?». Me obligué a sonreír, aunque por dentro me retorcía de dolor. «Entonces haremos de esto una historia cojonuda», dije, tratando de inyectar humor en la oscuridad. Imagina a los dioses tratando de escribir sobre nuestra caída. Se bañaban una vez al año, así que sí, el romance era bastante terrenal. Mi intento de broma fracasó, pero era un salvavidas, un hilo al que aferrarse en la tormenta de incertidumbre. Llegamos a la cresta, la tierra desmoronándose bajo nuestros pies y la tormenta rugiendo sobre nosotros, el caos encarnado. Los titanes se agitaron, un estruendo profundo vibrando en el suelo, y vi sus sombras retorcerse y fusionarse. Una danza de desesperación e ira. No teníamos tiempo. En ese instante comprendí que no solo luchábamos contra criaturas antiguas, luchábamos contra nuestros propios demonios. Arrepentimientos, sueños rotos, susurros de duda. Éramos imperfectos y estábamos rotos, pero estábamos vivos. Y mientras la tormenta gritaba a nuestro alrededor, mientras los titanes se cernían cada vez más cerca, me aferré con fuerza a esa verdad. «Juntos», murmuré, una suave promesa contra el trueno. Un vínculo forjado en el caos, un destello de esperanza en las profundidades de la desesperación. Estábamos en el borde, listos para enfrentar cualquier tormenta vengativa que los titanes nos tuvieran preparada. Y en ese momento me di cuenta de que, aunque éramos pequeños en comparación con los gigantes, nuestros corazones latían ferozmente, desafiantes ante el olvido. Los fantasmas de la historia observaban mientras tomábamos posiciones, una hermosa rebelión contra el propio destino, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La tormenta, los titanes, las sombras, todo era solo un telón de fondo para nuestra historia inacabada, y apenas estábamos comenzando. La tormenta se trasladó al mundo interior. En el antiguo templo, cuyos muros recordaban las oraciones de milenios, la sed de venganza de Garrett convocaba a las furias, las diosas de la retribución. Las sombras danzaban a lo largo de los muros de piedra en ruinas, parpadeando como recuerdos olvidados. Nia apretaba la mano de su hermana, los nudillos blancos y temblorosos. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un animal enjaulado, buscando desesperadamente una salida. «No deberíamos haber venido aquí», susurró. Pero su voz vaciló, ahogada por los aullidos lejanos que arañaban los bordes de su cordura. Eran las furias, espíritus vengativos que se agitaban inquietos en las sombras. No eran solo mitos, eran una realidad aterradora, y se estaban acercando. Al otro lado de la sala, Garrett se movía como un león enjaulado,
sus manos revolviendo su cabello despeinado, una tormenta de furia y arrepentimiento rugiendo en su interior. «No puedo dejar que se salgan con la suya», rugió, sus ojos salvajes, llenos de una mezcla de dolor y rabia. Había perdido demasiado. A su madre, a su hermano, todo sacrificado a la cruel rueda del destino. Creen que pueden escapar de sus pecados. Les haré pagar. Las palabras brotaron de él, crudas y primarias, un juramento que resonó a través de la desolación. Nia apretó con más fuerza la mano de su hermana, y una chispa de miedo se encendió en su pecho. Recordaba las sombras arrastrándose por su hogar de la infancia. Recuerdos teñidos con la risa fantasmal de tiempos en que la vida era inocente, no manchada por el derramamiento de sangre que se había convertido en su realidad. «Garrett», suplicó con la voz quebrada, «este no es el camino. La venganza no los traerá de vuelta». Pero Garrett era ahora una tormenta, y las tormentas no se calman fácilmente. Se giró, sus ojos ardían con tal ferocidad que un escalofrío le recorrió la espalda. «Tú no lo entiendes. Me lo quitaron todo. Debo hacerles sentir lo que yo siento. Cada herida, cada pérdida, cada palabra era una daga, hundiéndose más profundamente en el frágil tejido de una familia que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Y luego estaba Ara, atrapada entre ellos, su mirada yendo de un hermano a otro. Se sentía como una hoja atrapada en un torbellino, tratando desesperadamente de mantener el control. «Por favor», exhaló, el peso del mundo presionándola. «Esto no es justicia, es solo más dolor». Pero sus palabras cayeron como piedras en el vacío, devoradas por la creciente marea de furia. Las sombras comenzaron a retorcerse y contorsionarse, transformándose en figuras con rostros espantosos, distorsionados en una agonía eterna. Las furias se manifestaron, formas espectrales que brillaban con una inquietante luz luminiscente. Se acercaban, sus ojos ardiendo como brasas del infierno, abriéndose paso a través de la oscuridad como una niebla depredadora. Cada uno de sus pasos resonaba en el pecho de Nia. Un latido del corazón, una cuenta atrás hacia algo inevitable, algo terrible. «Recuerdo», susurró, «cuando pensábamos que podíamos huir de nuestras sombras». Su voz temblaba, los recuerdos inundándola, los días pasados riendo bajo el sol brillante, la dulzura de los momentos robados que parecían un sueño. Pero ahora el sol parecía un recuerdo lejano, oscurecido por la oscuridad que se arrastraba. La mandíbula de Garrett se tensó, las venas de su cuello pulsando con una intensidad feroz. «No dejaré que te lleven, Nia, no otra vez». Con una brusquedad que las sorprendió a ambas, se lanzó hacia adelante, un destello de desesperación y furia. «No la tendréis». Pero con las furias no se podía jugar. Se movían con una gracia alarmante, deslizándose por el aire como un viento helado. Nia sintió la oscuridad que se acercaba, el agarre apretado de la desesperación arañando su garganta. El aire estaba denso con el olor a sangre y traición, los recuerdos arremolinándose como sombras a su alrededor. «Garrett», gritó, el miedo clavándose como garras en su corazón. «Para. No estás pensando con claridad», pero sus palabras se perdieron en la cacofonía de los lamentos, un coro de los condenados que resonaba en las piedras antiguas. Ara dio un paso adelante, temblando, su corazón latiendo salvajemente. «Necesitamos enfrentar nuestro dolor, no alimentarlo», suplicó, su voz tensa bajo el peso de sus propias emociones. «No podemos dejar que nos consuma». Pero las furias estaban hambrientas. Su ira era una marea implacable que avanzaba, amenazando con ahogarlos a todos. El mundo pareció congelarse en el tiempo, un momento inquietante estirado hasta el límite,
como un hilo gastado. La mirada de Nia se desvió hacia las furias, sus formas etéreas arremolinándose con una energía de otro mundo. Sus voces susurraban promesas de poder, de retribución, pero bajo ese halo acechaba una corriente subterránea de desesperación, un recordatorio de que la venganza es una espada de doble filo. ¿De verdad quieres convertirte en uno de ellos?, susurró Nia, su voz temblando de desesperación mientras se acercaba a su hermano. ¿Quieres convertirte en el fantasma de tu propia rabia? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras observaba el conflicto que se desarrollaba en el rostro de Garrett. Una batalla entre el amor y la rabia, entre la justicia y la venganza. Y entonces sucedió, un momento suspendido en el aire, electrizado y cargado. La mano de Garrett vaciló. Su determinación flaqueó mientras las furias se acercaban, sus ojos atravesándolo, buscando los restos de su humanidad. Yo... exhaló, la voz atascada en su garganta. No lo sé. De repente, una claridad brilló en sus ojos, un destello de comprensión. Recuerdo, susurró, y las palabras sabían a ceniza. Recuerdo las risas, los días en que estábamos completos. Las furias vacilaron, su avance implacable se tambaleó, como si sus recuerdos tuvieran poder sobre ellas, una luz que repelía la oscuridad que se avecinaba. Nia se acercó un paso más, con el corazón desbocado, la distancia entre ellos acortándose. Entonces lucha contra ellas, Garrett. Lucha por nosotros, por lo que perdimos. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, hambrientas de desesperación. Pero Garrett se mantuvo firme, anclado por el amor de su hermana, el vínculo que los ataba en las noches más oscuras. Pero las furias eran implacables, la encarnación del dolor y la venganza, sedientas de la sangre de culpables e inocentes por igual. El aire se espesó con su furia, un torbellino de emociones que amenazaba con devorar todo a su paso. «Permítenos ser tus guías», susurraron las furias, sus voces una canción de cuna inquietante que envolvía sus mentes, tentando con promesas de poder, de retribución. Y sin embargo, en ese momento de confusión, una única verdad atravesó el caos. La venganza era un camino bañado en oscuridad, un camino que los obligaría a renunciar a todo lo que apreciaban. A medida que las figuras humeantes se acercaban, la atmósfera se electrizó. La comprensión golpeó como una daga en el corazón. No era solo una batalla entre los vivos y los difuntos. Era un crisol, una prueba para sus almas. ¿Se rendirían a la oscuridad interior o se elevarían por encima de ella? ¿Encontrarían el coraje para enfrentar su dolor sin dejar que los consumiera? Y en ese momento, todo se detuvo. El mundo contuvo la respiración, balanceándose al borde del destino, esperando la elección que resonaría por la eternidad.